Bueno, buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer compartir con ustedes hoy esta réplica, ¿cierto? Que es la primera sesión, cual lo vamos a llamar Apliquemos la lógica fundamental. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Muy bien. Bien. Entonces, lo importante fue lo que hicimos ahorita, ¿verdad? Ya sabemos que este CIPA tiene un puntaje de 20 puntos del total de los 500 puntos que corresponde al CIPA, al curso. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el asistir a estos espacios a ustedes pues les ayuda y les complementa en el tema de la nota, ¿cierto? Entonces, esto tiene unos pasos que son muy importantes, que es el paso 1, donde debe estar registrado en el CIPA dentro del campus virtual, que fue lo que hicimos ahorita, registrarse. Paso 2, debe asistir y participar en el CIPA activamente y registrar la asistencia. ¿Por qué es muy importante registrar la asistencia? Porque si ustedes no registran la asistencia, entonces no se le pueden asignar a los 20 puntos. Entonces hay estudiantes que dicen, yo asistí al CIPA, yo estuve y me mandan el capture, pero resulta y pasa que al momento no registraron la asistencia y eso automáticamente el sistema lo toma para asignarle los 20 puntos. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Entendido. Muy bien. Entonces, vamos a entrar al tema de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque es necesaria la aplicación de la lógica matemática en la vida diaria. Profe, disculpe. ¿Sí? Profe, la asistencia, ¿dónde se registra? Te registras entras al campus, ¿Sí? ya te muestro. Le agradezco, profe. Ya te muestro los pasos. Estás viendo ahí mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entras al campus, normal como si fueses a entrar a tus cursos, y luego buscas el curso. Aquí aparece cátedra de una lista, pero buscas el curso Pensamiento Lógico Matemático. Dice, para inscribirse a la jornada de CIPA de primera matrícula B-Learning, haga clic aquí. Le das clic, ¿cierto? Y le das, en el paso 4, dice, buscas el CIPA. En este caso vas a encontrar el CIPA, que es el de la fecha de hoy, Pensamiento Lógico Matemático. Le das inscribirte y luego le das aceptar. Gracias, profe. Ya aceptado, le das clic aquí. Si le vas dice para cambiar zona, le das clic ahí y aquí te va a aparecer confirmar asistencia. Le das ahí y ahí confirmas la asistencia. Bueno, profe, gracias. Listo, hágalo de una vez mientras estemos aquí. Bueno. Muy bien. Entonces, continuemos en lo que veníamos hablando. ¿Quién me dice por qué es fundamental aplicar la lógica en la vida diaria? ¿O cómo creemos nosotros que aplicamos lógica en la vida diaria? Hola, profe, buenos días. Buenos días. ¿Me recuerda el nombre porque no alcanzo a ver? Tatiana Cibaja. Dígame, Tatiana. Bueno, profe, porque, bueno, el pensamiento lógico nos ayuda como a la resolución de problemas que tenemos diarios. O sea, entonces, para mí, nos fomenta la capacidad de razonar y plantearnos hipótesis. Muy bien, muy bien, Tatiana. Otra persona que me tenga otro concepto. Yo, profe, Chayru, como dijo la compañera Tatiana, aparte de planificar, nos ayuda a resolver problemas y a hacer una toma de decisiones consciente de lo que pasa a nuestro alrededor. Podemos, con la lógica, ver qué problemas hay y cómo poder resolverlos. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de por qué es importante
la aplicación de la lógica matemática, nosotros de forma inconsciente, todos los días aplicamos lógica matemática en nuestra vida. Desde que usted está en su cocina, desde que usted está haciendo su hacer diario, desde que tú estás en su trabajo, usted planifica, ¿cierto? Y cuando usted está planificando lo que va a hacer, usted pone un determinado tiempo. Usted dice, de tal hora a tal hora, yo voy a hacer tal cosa. Entonces, cuando ya usted empieza a planificar y ya empieza a ponerle esa lógica, esos pasos, a darle, usted está aplicando una lógica matemática. Quiere decir que son diferentes pasos que usted utiliza para llegar a lo que va a hacer. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, diríamos que uno de los conceptos de que la lógica es fundamental en la vida diaria porque nos permite tomar decisiones de manera racional y estructurada, ¿cierto? Entonces, si yo planifico, si yo todos los pasos le pongo una lógica, pues yo voy a tomar unas decisiones más estructuradas. Yo coloco el ejemplo, no es igual hacer un pan artesanal a un pan industrial, donde se le mide la temperatura, donde ya se sabe qué cantidad de elementos que lleva ese pan se le van a echar. Entonces, es diferente cuando usted hace un pan artesanal, sí, que usted, por ejemplo, el azúcar se la tira. No, por cada kilo de harina usted utiliza una libra de azúcar, un ejemplo. Mientras que un pan industrial ya sabe qué cantidad de azúcar y entonces hay panes que salen con un sabor diferente al otro, mientras que diríamos, en una elaboración industrial va a salir el pan con las mismas condiciones. La temperatura va a ser igual para todos. Entonces, es como un ejemplo de lo que podemos hablar de que la lógica matemática es fundamental en la vida diaria porque nos permite tomar decisiones de manera más racional y estructurada y nos ayuda a analizar problemas, identificar patrones, resolver situaciones complejas con claridad. Al aplicar la lógica matemática podemos optimizar recursos, evaluar opciones y llegar a conclusiones basadas en evidencia, lo que mejora nuestra capacidad para enfrentar desafíos cotidianos, desde la planificación de tareas hasta la toma de decisiones financieras. En resumen, la lógica matemática es una herramienta esencial para el pensamiento crítico y la resolución eficaz de Listo. Entonces, vamos a interactuar dentro de lo que se ha hecho. Ya recuerden que nosotros llevamos unas actividades que ya muchos han estado interactuando en el foro. Hay algunos que tienen algunas dudas todavía, que no saben cómo interactuar en el foro. Entonces vamos a hablar sobre el pensamiento lógico matemático y sobre la lógica proposicional. ¿Cierto? Lógica proposicional, ¿cuál es el concepto? ¿Por qué es muy importante y por qué el curso Pensamiento Lógico Matemático es transversal? ¿Qué quiere decir? Que por lo general, casi todos los estudiantes de los programas de la UNAD tienen que ver pensamiento lógico matemático. Entonces, ¿qué es la lógica proposicional? La lógica proposicional es una parte de la lógica matemática constituida por un sistema formal cuyos elementos más simples son las proposiciones y los conectivos, con los cuales se efectúan operaciones con proposiciones para formar otras proposiciones de mayor complejidad. Esto es según Vargas y Núñez en el 2019. ¿Cierto? Entonces, es muy importante que cuando hablamos de proposicional, tenemos que hablar qué es una proposición. Entonces, ¿qué es una proposición? Entonces, podemos decir que las proposiciones que no se pueden dividir
o proposiciones más pequeñas se denominan proposiciones simples, ¿cierto? O atómicas. Y no tienen conectores lógicos y debe estar afirmada por ejemplo. Entonces, un ejemplo es Carlos vende sistemas de cámara de vigilancia. Entonces, ¿cuál es la composición de una proposición? ¿Quién me dice cómo está compuesta una proposición? ¿Cuál es la estructura de una proposición? El sujeto, el verbo y el complemento, podría. Muy bien, entonces podemos decir que una proposición es una ¿qué? Una oración. Exactamente. Entonces una proposición es una oración que tiene una estructura, que tiene un sujeto, un verbo, un predicado o complemento, ¿cierto? Entonces esas proposiciones las podemos dividir en simples y proposiciones compuestas. Que cuando hablamos de proposiciones compuestas es la unión de varias proposiciones simples utilizando conectores lógicos. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Entonces, Carlos vende sistema de cámara de vigilancia o, recuerden que este conector lógico, que es una V, significa o, ¿cierto? Y que es una disyunción. No se les olvide, esta es una disyunción que significa o tiene una tienda de videojuegos. Entonces, como ya hablamos de proposición y ahí tocamos el tema de lo que es proposiciones lógicas, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué es un conector lógico, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los conectores lógicos en el lenguaje natural, en el lenguaje simbólico? ¿Y cuál es el nombre en el pensamiento lógico? Entonces aquí tenemos los diferentes conectores lógicos, que en este caso, que en el lenguaje natural, tenemos no, ¿cierto? No. Entonces tenemos en el lenguaje natural no, ¿cierto? Que lo representamos con este símbolo y en el nombre del pensamiento lógico lo vamos a llamar negación. Por eso es muy importante que cuando tengamos una relación de varias oraciones y tengamos un no, ya sabemos que el símbolo se representa así y que ahí en ese párrafo existe una negación, ¿cierto? Entonces, en el lenguaje natural tenemos y, que se representa con una V al revés, y que en el pensamiento lógico es una confusión. Lenguaje natural o, que ya les dije ahorita anteriormente, se representa con una V y es una disyunción. Tenemos el lenguaje natural sí o entonces, que se representa con una flecha hacia la derecha, que en el nombre del pensamiento lógico lo llamamos condicional, y tenemos sí, solo sí, que es una recta con dos flechitas a los lados, y ese es un bicondicional. Este sí entonces quiere decir que cuando usted tiene un condicional al principio de una oración, siempre se debe de empezar por una afirmación. Repito, si es en el caso anterior, en el ejemplo anterior que les mencioné, hubiese tenido un condicional, entonces tendría que decir si Carlos tiene. Entonces, siempre que iniciamos con un condicional, se debe empezar con una afirmación. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Hay alguna duda? Sí, profesor, estamos claros. Ok. Profe, una pregunta, disculpen. Sí. Ese condicional entonces también se utiliza cuando en la frase natural utilizamos por lo tanto. No, por lo tanto es una conclusión. ¿Y qué símbolo se coloca si ahí no está? Es que por lo tanto, eso es cuando ya estamos hablando de leyes de inferencia. ¿Sí ves? Entonces, ahorita que
hablemos de leyes de inferencia, ya le voy a explicar dónde va eso, por lo tanto. Creo que la conclusión se simboliza con 3 puntitos. 3 puntos que forman una pirámide. Exacto. Muy bien. Entonces, ahorita más adelante le muestro. Entonces, cuando ya hablamos de conectores lógicos, hablamos de tablas de verdad, ¿cierto? Entonces dice que las tablas de verdad son la unión de dos proposiciones simples usando los conectores lógicos y tendrán un valor de verdadero o falso, de acuerdo a los valores de verdad de cada proposición simple. ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos una tabla de verdad. ¿Cuál es el orden de una tabla de verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en una tabla de verdad es las proposiciones simples, ¿cierto? Que por lo general las proposiciones siempre se representan con P minúscula, Q minúscula, R minúscula, S minúscula, T minúscula. Siempre las proposiciones usted las puede representar con la letra que usted quiera, pero dentro del lenguaje matemático tenemos claramente que tenemos que representar, por lo general, las proposiciones las representamos con letras minúsculas. Entonces, dentro del orden que tenemos de una tabla de verdad, vamos y la construimos de izquierda a derecha. ¿Cuál es el orden? Primero, las proposiciones simples. Segundo, las negaciones, si existen. Si no hay negación, pues no se coloca la columna de negación. Pero después de las proposiciones simples, recuerden que siguen las negaciones. Después siguen las proposiciones compuestas, ya sea conjunción, disyunción, condicional o bicondicional. Y por último, profe, ¿qué pena? ¿sí? ¿Usted sería tan amable de tomarle una screenshot y mandarnos la tabla esa al privado y así nosotros guiarnos más, por favor? Perdón, ¿cómo me dice? Que si usted sería tan amable de tomarle un captura de la tabla y mandárnoslas al privado y así nosotros guiarnos más, porque no alcanzo a ver arriba que dice negación. Arriba no alcanzo a leer muy bien. No, bueno, sí, ahorita les puedo hacer eso. Diríamos que sí, pero recuerde que ya tenemos lo que es ya tenemos claramente el símbolo, ¿no? ¿Cierto? Ya sabemos que cuando está este símbolo, eso representa una negación. Pero más sin embargo, yo se los comparto ahora. ¿Cierto? Entonces, símbolo es negación, ya sabemos que la V al revés es una conjunción y si la tenemos normal es una disyunción, la flecha es un condicional y esta doble flecha es un bicondicional. Ahora sí, hablemos de lo que son las leyes de inferencia. Entonces, ¿qué son las leyes de inferencia? Diríamos que son estructuras lógicas que toman premisas y entregan conclusiones válidas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas premisas? Son las mismas proposiciones lógicas que utilizamos nosotros para construir. Qué pena. Sí. Una preguntita. Antes que pase a las leyes de inferencia, lo que pasa es que, bueno, en uno de los ejercicios que nos colocaron, nos daban las preposiciones y teníamos que pasarla en lenguaje natural y teníamos que pasarla al lenguaje simbólico. Sí. Entonces yo me encuentro con una duda haciendo precisamente ese ejercicio y es que usted sabe que se coloca por lo menos la P, después viene la conjunción, después viene las otras conjunciones, las otras preposiciones, pero entonces el paréntesis, ¿dónde uno decide ponerlo? ¿O cómo se decide dónde va el paréntesis? Listo. Entonces, ¿cómo es su nombre? Danuil. Bueno, Danmil, hagamos una cosa. Continuemos y al final yo me quedo contigo para no extender tanto la grabación. Yo me quedo con usted y aclaramos la duda, ¿te parece? Listo, profe, muchas gracias. Muy bien.
Entonces, las leyes de inferencia. Entonces, aquí tenemos lo que es las leyes de inferencia. ¿Cierto? Las leyes de inferencia, que es diríamos, el resumen de las reglas de inferencia. Entonces tenemos el modus ponendo ponen, ¿sí? Que el modus ponendo ponen es lo que digo afirmando afirmo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo afirmo a P, entonces tengo que afirmar a Q. Y aquí los tres punticos significa conclusión, que por lo que dijo la estudiante ahorita, por lo tanto Q. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo afirmo a P, ¿verdad? Tengo que afirmar Q. Por lo tanto, la conclusión es Q. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo. Supongamos, Luis juega fútbol en el estadio. ¿Sí? Ese sería ¿quién? P. ¿Cierto? Ahora Q. Luis juega fútbol y suda. ¿Cierto? Entonces quiere decir que si yo afirmo a P, estoy afirmando Q. Quiere decir que si Luis juega fútbol en el estadio, ¿cuál sería la conclusión de que Luis qué? Suda. Exactamente. ¿Cierto? ¿Hasta ahí hay alguna duda? Todo claro. Ok. Entonces, el ejemplo es afirmando afirmo, pero dice si afirmo y niego Q, entonces la conclusión es no Q. Tomamos el mismo ejemplo. Luis juega fútbol en el estadio y no suda. ¿Cuál es la conclusión? No suda. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que es el modo poniendo pone. Ahora, el modo tolendo tolen, que es negando niego, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo P, ¿cierto? Entonces Q, tengo que negar a Q. La conclusión sería Q, perdón, P. Entonces, negando niego. Si yo afirmo a P, ¿sí? Y niego a Q, entonces quiere decir que la conclusión sería P menos P o negación de P. Vamos a colocar el mismo ejemplo de ahorita, ¿cierto? Vamos a colocar un ejemplo. ¿Cuál ejemplo sería? Por ejemplo, si Luis no juega, ¿cierto? En el estadio, Luis no suda. ¿Qué quiere decir? Que si Luis no suda, pues no juega en el estadio. ¿Sí? Ese es el ejemplo para modus tollendo tollen. Ahora, vamos al silogismo hipotético. ¿Cuál es el silogismo hipotético? Quiere decir que si yo tengo a P y afirmo Q y tengo a Q y afirmo R, entonces la conclusión es P
entonces R. Quiere decir que esto funciona de una forma diagonal. Entonces, lo que ustedes ahorita me están presentando es que ustedes tienen que mirar es cuáles son los símbolos que existen en esos lenguajes naturales y esos lenguajes simbólicos que ustedes construyen, y al ver la simbología, pues ustedes inmediatamente van a identificar cuál es esa ley. Entonces, el silogismo hipotético diríamos que es la unión entre el silogismo en el Tolendo-Tolen y el Tolendo-Ponen. Es esa unión. Entonces, si yo afirmo Q, entonces R, la conclusión va a ser P y R. Y en el Tolendo-Ponen quiere decir que si yo tengo a P, ¿cierto? Y tengo una disyunción, dice P o Q, y niego Q, la conclusión va a ser P. ¿Cuál sería un ejemplo de eso? Luis estudia para el examen, ¿cierto? O Luis va a la universidad. Ese es el Tolendo-Ponen. Luis estudia para el examen o Luis va a la universidad. Entonces, si yo niego Q, Luis no va a la universidad, entonces Luis estudia para el examen. Ahora, si fuese lo contrario, si yo negara P, ¿cuál va a ser la conclusión? Q, porque dice Luis o hace una cosa o hace la otra, pero no hace las dos cosas a la vez, que eso es lo que significa la disyunción, ¿cierto? Dice, Luis estudia para el examen o Luis no va a la universidad. Ahora dice, Luis no estudia a la universidad o Luis va a la universidad. Entonces, ¿cuál es la conclusión si no estudia para el examen? Luis va a la universidad. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la adjunción y simplificación? ¿Cierto? Entonces, la adjunción o la simplificación, que si tenemos dos premisas, P o Q, la conclusión puede ser P y Q. Quiere decir que si tengo una premisa 1 y una premisa 2, pues la conclusión va a ser P y Q. En la simplificación tenemos dos premisas que puede ser P, perdón, y Q. Entonces la conclusión o puede ser P o puede ser Q. Luis estudia para el examen y Luis va a la universidad. Puede que la conclusión sea que Luis estudia para el examen o Luis va a la universidad. Eso es lo que está diciendo la simplificación. Y en ley de la adición, pues ya sabemos que la palabra adición es una suma. Quiere decir que si yo tengo una premisa, la conclusión va a ser P o Q, ¿cierto? Cualquiera de las dos. Y el silogismo disyuntivo es que si yo tengo una disyunción y dos condicionales, recuerde, P o Q, tengo P o Q, entonces tengo Q, entonces R, y tengo P, entonces R, y tengo Q, entonces S, entonces la conclusión va a ser R o S. Entonces la conclusión en el silogismo disyuntivo siempre van a ser estas dos premisas que están a la derecha. Y en la simplificación disyuntiva tenemos P o Q, tengo P o entonces R y Q entonces R, entonces la conclusión va a ser R. ¿Sí? Simplificamos. Entonces, esos son unos jueguitos matemáticos y tenemos la doble negación.
Yo no sé si ustedes recuerdan el tema cuando hablamos de la multiplicación de los signos, ¿cierto? Acuérdense que cuando tenemos una doble negación, quiere decir que si yo tengo menos por menos, ¿me da qué? Más. Signos iguales se positivo. suman y signos diferentes se restan. Perfectamente. Entonces, si yo tengo dos signos iguales y los multiplico, quiere decir que si yo niego lo que estoy afirmando, ¿cierto? Si yo niego dos veces, pues lo que estoy es afirmando, ¿cierto? Listo. ¿Hasta ahí hay alguna inquietud? ¿Hay alguna inquietud hasta ahí? Todo está claro. No, señor. Muy bien. Entonces, ¿qué les digo? Vamos a hacer el juego, vamos a hacer unos jueguitos para ver qué tanto conocimiento tenemos nosotros de lógica. Entonces, vamos a intentar con estos jueguitos y ya después nos quedamos en el tema de aclaración de dudas. Quiero decirles que diríamos que dentro de lo que se está planteando, estos espacios es para que nosotros interactuemos, ¿verdad? Entonces es muy importante su participación. Entonces yo quiero hacer estos jueguitos con ustedes para que ustedes sean los que lo realicen e interactúen. ¿Les parece? Ok, profe. Listo. Entonces, si tenemos la siguiente proposición compuesta, si Claudia es buena estudiante, entonces ganará matrícula de honor. ¿Cuál es su lenguaje simbólico? La amarilla, profe. La segunda. Amarilla, pero Muy bien. B. Correcto. En la siguiente tabla de verdad corresponde a una equivalencia, tautología, contradicción o contingencia. Profe, no se le ven las letras, todas son Creo que es verdaderas. contingencia. Le puedo decir que tiene valores verdaderos y falsos. Ah, es una Contingencia. contingencia, profe. Está muy bien ustedes. La Pues aquí, contingencia. yo creo que aquí no hay ningún inconveniente en esa actividad que van a presentar. Entonces, al realizar la tabla de verdad del siguiente argumento, menos P y P y Q se obtiene una ¿qué? Ya le digo, profe. Exactamente. ¿Qué tienen que realizar ahí? Una tabla de verdad. Exactamente. Y para hacerlo más rápido, pueden utilizar los enlaces que tienen para hacer. Profe, sí. Espere que yo eso lo hago rapidito, profe. Listo, yo espero. Los demás pueden hacerlo. Profe, Sí, si todos los resultados dan falso, es una contradicción. sí, puede ser. Y todos los resultados le dieron falso. La última, donde está la proposición compuesta, todas juntas. Entonces usted dice que es una contradicción.
¿Alguien dice algo diferente? Contradicción. Una contingencia, profe. Tiene valores verdaderos y falsos. Correcto, la contradicción, porque todos, si dan valores verdaderos y valores falsos, el argumento es una contradicción. ¿Les quedó claro? Entonces, si Carlos vende cámaras de video, entonces brindará seguridad a los hogares. Carlos no vende cámara de video o vende teléfonos celulares, por lo tanto, Carlos no brindará seguridad a los hogares. ¿Cuál es el lenguaje simbólico anterior? Entonces, con respecto a lo que decía el estudiante ahorita, ¿cómo es su nombre? Kelly Blanco. Kelly Blanco, bueno, cuando preguntaba que decía por lo tanto, entonces por lo tanto, siempre va a ser estas parte aquí, que eso es la conclusión. Eso es lo que significa por lo tanto. Como puede ser un condicional, como puede ser un bicondicional. Entonces, siempre cuando esta letra, esta proposición está por fuera de este corchete o de este paréntesis, es la conclusión. ¿Sí? Ah, ok, profe. Listo. Entonces, ¿cuál es el lenguaje simbólico? El azul. Si Carlos vende, entonces dice que P es Carlos vende cámara de video. Entonces viene un condicional, ¿cierto? Entonces brindará seguridad a los hogares. Dice, Carlos no vende, entonces viene ¿qué? Una negación de video o vende teléfonos celulares. ¿Cuál es? Para mí la azul. La azul. La primera. Sí, la primera, profe. Azul. Esta no. No, eso no. La azul, profe. Ah, ¿y por qué esta no? Porque tiene la No, eso tiene bicondicional. esa tiene el bicondicional y ahí no mencionaba el bicondicional. Exacto. Muy Profe, bien. disculpe una pregunta. Dígame. Ya salió buena. No, pero ya pasó el ejercicio. Quería preguntarle algo. ¿Qué me iba a preguntar? Lo que pasa es que cuando la Q decía Carlos no vende, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿y por qué no negaron Q estando encerrada con P al principio? Ahorita nos regresamos. Ok, profe. La siguiente tabla corresponde a una conjunción bicondicional, disyunción o condicional. La amarilla. Bicondicional. Ese es un Bicondicional. Bicondicional. Muy bien, les fue muy bien. Entonces, vamos a ir a la parte que me dice la estudiante. Ajá, cuénteme. Ahí. P dice, si Carlos vende cámaras de video, ya esa es una, ¿verdad? Que ese es P. Bueno. Carlos vende cámaras de video, entonces brindará seguridad. ¿Quién es brindará seguridad? Q. Carlos brindará seguridad a los hogares. Entonces aquí dice, si Carlos vende, como empieza con un condicional, hay que empezar con una ¿qué? Sí, afirmándolo.
con una afirmación. Entonces, si Carlos vende cámaras de video, entonces, Carlos brindará seguridad a los hogares. ¿Cierto? Ok, sí, señor. Entonces, hay un punto. Entonces, la gente me dice, ¿y a dónde empiezo? Ojo con los puntos. Entonces, Carlos no vende. Entonces, como no dice y, ¿cierto? Ah, no, profe, sí, ya entendí. Lo que pasa es que no había leído bien porque pensé que la P era todo lo que estaba. Muy bien. Perfecto. Entonces, y ya. Entonces no continuamos. Vamos a empezar con el otro juego. ¿Les parece? Dale, profesor. Claro. Entonces vamos al otro juego. Este es un quiz de lógica. Disculpen un momentico. Entonces, ¿cuál es el conector lógico que me indica que hay un condicional? La La flechita flechita. profe. derecha. Muy El bien. flechita, segundo, profe. Segundo a la derecha. Argumento. Si Colombia es un país vulnerable al cambio climático, entonces el Plan de Desarrollo Nacional debe implementar acciones de mitigación al cambio climático. Colombia es un país vulnerable al cambio climático. Por tanto, el Plan de Desarrollo Nacional debe implementar acciones de mitigación al cambio climático. ¿Cuál es el lenguaje simbólico del anterior argumento? La segunda en la primera hilera. Esta. Sí, señor. No, profe, la otra. La Esta no última. era. Esta. No, profe. La siguiente. Es Esa, esa. no, la Esta. última. Yo digo que la última. Esa. Porque está diciendo por lo tanto. Muy bien. Debes de tener en cuenta las pausas, ¿no? La puntuación, los símbolos, ¿cierto? Entonces, argumento. El sistema del servicio social unadista es una mirada de la UNAT para formar profesionales humanistas. Y la UNAT está comprometida con los problemas sociales. Sí y solo si la UNAT es la primera mega universidad del país. La segunda de la primera fila. Conjunción y bicondicional. Esta. Conjunción y bicondicional. Sí, no. Una conjunción y bicondicional. Conjunción y bicondicional. ¿Estás seguro? Sí, profe. Claro. Sí, profe. Muy bien. La tabla de verdad de la imagen corresponde a una. No se ve, profe. Todos los valores son verdaderos. Ah, esa es una tautología, Tautología. profe. Tautología. Bien. Si un estudiante de la UNAP participa oportunamente en los foros, que es lo que yo siempre les agradezco, entonces se apropia del conocimiento. Si un estudiante no se apropia del conocimiento, entonces el estudiante no aprueba el curso. ¿Cuáles son las proposiciones simples del argumento? P. Un estudiante de la UNAP participa oportunamente en los foros. Q. Se apropia del conocimiento. R. El estudiante aprueba el curso. La otra, un estudiante de la UNAP participa oportunamente en los foros.
se apropia del conocimiento, el estudiante no aprueba el curso. Un estudiante de la UNAD participa oportunamente en los foros, no se apropia del conocimiento y el estudiante no aprueba el curso. El primero, Segundo, profe. La primera, profe. Segundo, profe. La primera. La primera porque no puede llevar negación, no puede llevar el no, las fichas simples. Ojo, que aquí hay una negación. Sí, ahí hay una negación. Ahí hay una negación. El no es no se apropia. No se Hay apropia. Sí, dos- pero Pero las el estudiante proposiciones no aprueba el simples no curso, está pueden negado. llevar negación. Las Hay proposiciones dos- simples no pueden llevar negación. No. Profe, como no se ven ahí las proposiciones casi. Bueno, pues, Profe, yo ya digo solo- que las proposiciones no tienen que llevar los conectores todavía. ¿Ustedes creen que esto es una proposición simple o compuesta? pues, compuesta Simple. o molecular. Obviamente, porque es que aquí hay diríamos, un párrafo donde hay unos conectores. Si un estudiante participa por turno, entonces se apropia del conocimiento. Si un estudiante no se apropia del conocimiento, entonces el estudiante no aprueba el curso. Aquí hay dos negaciones. Sí, pero cuando lo pasamos a proposiciones simples, profesor, no se puede poner la negación, siempre debe venir en positivo. Entonces usted dice que ¿cuál es? La primera. Muy bien. Muy bien. Están concentrados. Y vamos a ver cómo estamos en inferencia lógica. ¿Qué ley de inferencia significa afirmando niego? Tolendo Ponendo Tolen. tolen. Tolendo Tolen. Ponendo Modo- tolen. La primera, profe. Modus Modo ponendo poniendo tolen. No, es Tolendo Tolen. Ponendo tolen porque estás afirmando y después negando, ponendo tolen. Así, sí, poniendo tolens. Muy bien. El siguiente lenguaje simbólico a que la ley de inferencia se refiere. Silogismo disyuntivo, hipotético. Silogismo hipotético. Hipotético, profe, hipotético. porque no tiene La última. la conjunción al principio. Muy bien. Pregunta 3. Si tenemos el siguiente lenguaje simbólico, P entonces R y menos Q y R y menos R o Q, por lo tanto menos P. ¿Cuál será la demostración por leyes de inferencia correcta? Premisa P1. Estas son las premisas. Aquí tengo una premisa. P entonces R. Premisa 2. Negación de Q y R. Premisa 3. Negación de R o Q. Conclusión P. ¿Cuál sería? De doble negación. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la demostración? Yo diría que la última, profe, porque en P5 estaría utilizando la ley de inferencia Tolendo-Tone, que es negando niego. Y por último utilizaría modus Tolendo-Tone. Esta. Sí. Muy bien.
Si tenemos el siguiente lenguaje simbólico, R, entonces negación de Q, perdón, y Q, por lo tanto, R, identifica las premisas, la conclusión y las leyes de inferencia. Entonces, la premisa P1 es, dentro de las opciones tenemos R, entonces negación de Q, P2, entonces la conclusión sería R. Tenemos premisa 1, R, entonces negación de Q, P2, Q, conclusión R. Ley utilizada la Tolendo-Tolen, la Tolendo-Ponen o la modo Ponendo-Ponen. ¿Cuál sería? Yo creo que es la del medio. Yo digo que es la última. Yo también, no Tolendo sé. todes, profe. Tolendo-Tolen. ¿Por qué? O modo poniendo ponen. ¿Por qué Tolendo-Tolen? Porque negan, bueno. Porque tiene el símbolo condicional. Porque cuando hay una hacia negativa, o por ejemplo Q es negativa y hay Q positiva, entonces se pueden poner las dos. Entonces una está negando y la otra está afirmando. Sí, no estoy mal, profe. Muy bien. Para poder demostrar la validez de un argumento por leyes de inferencia lógica, se requiere que la tabla de verdad dé como resultado una tautología, una contingencia o una contradicción. Una tautología. 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 Porque tiene que ser verdad para confirmarlo. El profe. Muy bien. Entonces ahora vamos al último. Ya terminamos ahí, cierto. Ya fuimos, ya dimos el tema. Entonces vamos a cerrar aquí el tema de la grabación y me quedo con ustedes para las dudas que tengan con respecto Profe, sigue la grabación ahí en el chat.